En videos anteriores hemos hablado acerca de el llamado que le ha hecho el Señor al pastor Jimmy, mi invitado, a servir en Italia, en Europa. Y en otro video hablamos de todo el proceso que tomó para materializarse esa visión que Dios puso en él. Y ahora vamos a hablar acerca de esa iglesia que está ubicada en Monopoli, ¿cierto? Italia, que es al sur de Italia, y él explica siempre dónde está ubicada y nos va a contar el nombre de la iglesia y los retos que ha implicado tener una misión, tener una iglesia en el sur de Italia. Okay. Bienvenido. Gracias a ustedes por su atención. Con el transcurso del tiempo, la iglesia se inicia en mi casa, pues en la casa donde estamos alquilados. Y era la iglesia en una casa, pues. Hacíamos reuniones primero solo los jueves, oración, hacíamos momentos de agradecimiento al Señor, enseñarle a ser agradecidos. Hacíamos estudios bíblicos todos los jueves. Y los domingos me congregaba en otra iglesia. Mientras ellos hacían, se lograba lo que se llama la identidad de grupo y gente que quisiera reunirse a orar y evangelizar a la gente, a construir las relaciones. Porque es un método de relaciones, de evangelismo relacional. Entonces, y de servicio. Nosotros, por ejemplo, en esa época, estamos hablando de 2016, 17, donde veíamos una necesidad en el hospital, en una casa, lo que necesitara la persona, estábamos allí. Y Leonardo y Caridad, que son los primeros frutos, nos llevaban, empezó las relaciones ahí, nos presentaban a otra persona. Leonardo y Caridad deben escuchar el video anterior. Exacto. Para que se pongan al día de quiénes son esta gente. Sí, señor. Entonces, ellos eran los que nos ayudaban a hacer los puentes. Sí, Leonardo y Caridad tienen un hijo. Tenían un hijo, ahora tienen dos. Inicia a venir otra señora que se llama Vianesa con dos hijos. Y ya mi esposa comienza a hacer educación cristiana para enseñar a los niños, a trabajar en el ministerio infantil. Allá es muy difícil que las personas no creyentes te confíen a sus hijos, es muy difícil. Claro. Entonces la cantidad de niños que tenemos son pocos, pero son valiosos, ¿no? Ahora, sí, ellos se preparan y son en la iglesia de hoy y de mañana. Sí. Entonces, bueno, todos los jueves pasamos un año en esto, pero empezaron a creer otras personas y todo, y vimos la necesidad de que ya la casa era incómoda. Ajá. O sea, ahí comienzan las necesidades y los retos. Entonces el reto era, lo que hacíamos era orar, y el pastor Nuncio, que es de la iglesia de Conversano, que ya les hablé en el otro video, él empezó a buscar, tenía contactos en Corea del Sur y buscó un grupo que ayuda a pagar el alquiler de los locales. Y logramos alquilar un local en la vía Camisha, se llama vía Tenente Colonello Camisha. Entonces, yo he visto las fotos, sí, y parece que está como en el centro. Sí, en la avenida más, no está en el centro, pero sí está en la avenida más comercial, se llama la avenida, muchos la conocen como la Chandini. Ya estamos a sus órdenes, Teniente Colonelo, número 18, número 18. Entonces, saben que si van a Bari, entonces tenemos para visitar la misión, la iglesia, el Faro de la Esperanza. Sí, ¿cómo le decimos al Faro de la Esperanza? El Faro de la Esperanza. Entonces tenemos para ir al Faro de la Esperanza, que no lo puedo pronunciar. Y entonces te estás diciendo que parte de los retos era encontrar un local. El local, ¿de qué tamaño es el local? 60 metros cuadrados. ¿Cómo sientes que está ese local ahora? Bueno, ya ese local no es suficiente, a pesar de que... De la ubicación, porque me estás diciendo que la ubicación es perfecta. La ubicación es perfecta. Ahorita se hace insuficiente. A veces tenemos que estar gritando un poco los adultos, los niños para están escuchar. Todos, ¿verdad? Que si no hay división. No hay como dividir el local ahorita, pero además de eso hacemos discipulados, o sea, estudios individuales, estudios personales de la Biblia en las casas ahorita, gracias a Dios, ya tenemos un grupo de 11. O sea, visitan a los hermanos. Ahora, el nombre interesante, la pregunta tuya referente al Faro de la Esperanza, es que es una ciudad portuaria, Monopoli, está a 45 minutos de Bari, pero toda esa provincia se llama Bari. Y está frente al mar Adriático. Entonces, a la final, después de orar y buscar varios nombres, pensamos, bueno, el faro es un icono de la ciudad, el faro de Monopoli. Entonces, bueno, vamos a llamarla el Faro de la Esperanza, porque teníamos nuestro versículo, que Jesucristo es la luz del mundo. Qué lindo. Que nosotros somos se relaciona entonces con el pueblo. Exacto, con el faro. Entonces colocamos ese nombre, pero allá hay una estrategia. Nosotros allá, asesorado por ellos, por los cristianos de allá, me dicen que hay pocos cristianos, pero me decían,
no uses misión, porque eso confunde a la gente de aquí. Por la cultura es mejor que te llames de una vez Iglesia El Faro de la Esperanza. O sea, somos la Chiesa Cristiana Evangélica Batista, que agarrar aire para pronunciar el nombre. Chiesa Cristiana Evangélica Batista y El Faro de la Esperanza. Ok, la Iglesia El Faro de la Esperanza. Okay, eso somos. Entonces, bueno, estamos allí. Ya, entonces, oración. Orar mucho. Nosotros las misiones hacemos, yo siempre digo, más del 50% es orar, caminatas de oración, caminando por la ciudad, en las casas. Nosotros en nuestra vida discipular tienen que crecer más, como tanto mi esposa como yo, orar más, enseñar a los hermanos a orar, hacerle énfasis a la oración como algo, una columna vital, de la vida, algo vital, de la respiración espiritual del creyente. ¿Sí? ¿Qué otro reto entonces bueno, enfrentamos? Aparte de la oración, bueno, saber respetar y saber no achicopalarnos cuando los rechazos, las diversas formas de rechazo al oír que se habla del Evangelio de Cristo, etcétera. Tienes que tener esa confianza de que el Señor añade, es el que añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Que el Señor es el que convence de pecado, justicia y juicio. A nosotros nos toca es sembrar dependiendo del Señor, pero la palabra no va a volver vacía. ¿Tú crees que de alguna manera hay persecución en Italia? Sí la hay, porque primero los medios están contra el Evangelio. Ningún medio televisivo te va a dar a conocer una noticia abiertamente de lo que hace la iglesia. Nosotros allá hemos hecho actividades incluso para la comunidad. Ellos les gusta mucho el arte. Y tenemos el apoyo de algunas iglesias cristianas evangélicas de Italia que son coreanas y han llevado varias veces conciertos, evangelizamos en las plazas. Tenemos buenas relaciones con el alcalde de la ciudad. Estamos ahorita preparando una parte ecológica para ayudar allí. Y ese modo de persecución es un modo muy solapado, ¿verdad? Por ejemplo, es así. Claro, y además que habíamos mencionado anteriormente que ni siquiera hay cristianos evangélicos abiertamente. Bueno, esa es otra cosa. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, que es otro reto, uno de los retos que yo veo allá también es tener firmeza en el carácter, tener coraje, tener valor, tener las emociones bien sujetas al Señor, porque tú a veces tienes que agarrar tu saco de lágrimas, ponerlas aparte y seguir adelante descansando en el Señor, porque por ejemplo, nos ha pasado 3, 4 veces que he invertido mucho tiempo y muchos recursos incluso ayudando a personas de allá y cuando ellos llegan a un momento del discipulado que se dan cuenta del precio que tienen que pagar como discípulos y que tienen que dar el paso del bautismo, bueno, ellos hacen lo que se llama, muchos hacen, yo lo llamo, no lo dicen formalmente, lo que llaman un consejo de familia. Entonces después te llegan: pastor, sabe que mi mamá se reunió con mis hermanos, con mis abuelos, con mis tíos, yo les manifesté mi deseo de ser un miembro activo en la iglesia, de seguir al Señor con ustedes, que yo he conocido al Señor y eso tal. Es duro. Sí, entonces la ponen a escoger, le dice, o deja la iglesia cristiana, o dejas de seguir a Cristo con ellos, o te conviertes en un traidor para la familia. Muchas veces son familias que no le van a dejar una herencia, que no es que están perdiendo herencia, sino... Pero ese tipo de discurso me recuerda a mí, que estoy más familiarizada con el mundo musulmán, me recuerda más bien a eso. Es decir, que eso es un tipo de persecución. Por eso cuando tú no puedes decir abiertamente, yo soy cristiano, me voy a bautizar, o yo soy cristiano, voy a congregarme en esta iglesia. Eso es un tipo de persecución. Entonces, por ejemplo, eso nos ha pasado muchas veces, y tú te has encariñado con la persona, ya le hemos dedicado mucho tiempo, se hacen parte de la familia. Y entonces yo yo respiro profundo y le digo, bueno, tú tienes tu libertad en Cristo, esto es entre tú y el Señor. Recuerde que le hago un resumen de lo que es el Evangelio, de la decisión que está tomando, de las implicaciones. Y le respetamos. Porque, y la inversión es bastante, de tiempo y de oración. Pero es pescar. A veces tú sacas un pez que tienes que regresarlo al mar porque no te lo vas a comer, no es un pez comestible. O está muy, no sé, ustedes me entienden, no inadecuado, pero es la voluntad del Señor, nos ha pasado, es duro. Y sobre todo que ellos digan no puedo soportar eso. También tenemos el testimonio de